Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente no pude leer el libro, recién lo tuve hoy, no pude leerlo, pero es promisorio porque el tema es algo que todos queremos dilucidar, que todos querríamos leer, que todos tomaríamos una sesión con nuestro psicólogo, y seguramente mucha gente lo hace, para hablar de estos temas. Vamos a hablar del duelo. ¿Y sabes por qué? Porque ya está en comunicación telefónica el autor de este maravilloso libro, el licenciado Mariano Bellisi. Él es licenciado en psicología, especialista en psicoterapia clínica y en psicooncología y en cuidados paliativos. Es director de Moebius Psicoterapia. Entre otras cosas, escribió este libro que realmente a mí me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes. Acompañar y dejarse acompañar en el duelo. Mariano, bienvenido. Hola Lore, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes. Un placer. Esto es muy importante. Creo que de todos los temas que puedo tocar con un psicólogo, no hay nada más productivo que hablar de los duelos. Y vos me vas a saber disculpar que me fanatice con el tema, pero es que ¿quién no quiere tener una palabra precisa de un profesional? Si a todos se nos ha muerto alguien, si a todos en algún momento tuvimos un desamor, si a todos nos hemos quedado sin trabajo, ¿a quién no le ha pasado de tener que hacer un duelo? Sí, está buena esa aclaración que haces porque normalmente uno duelo tiende a pensarlo o a relacionarlo siempre en cuanto a la muerte, pero como vos decís, ¿no? Es decir, una separación, una pérdida de trabajo, una mudanza, un desarraigo, implica también un duelo, ¿no? Hay que elaborar. Al fin y al cabo es esto, el duelo es ese proceso que se da entre una etapa y otra, es como ese proceso de, entre comillas, muy entre comillas, de aceptación, de acostumbramiento de un estado a otro, ¿viste? Uno parece que, a mí me han tocado varios duelos en mi vida, desde muy temprana edad, y tal vez por eso hago hincapié en que es importante que un profesional intervenga en estas circunstancias. Digo, muchas veces me he encontrado haciendo la plancha, como quien dice. ¿Es parte del síntoma? A ver, depende, primero que nada, es importante aclarar que cuando hablamos de la elaboración de un duelo, no siempre, es más, la mayoría de las veces no requiere un proceso psicoterapéutico. Ajá. Lo primero que hay que distinguir es si el duelo viene desandándose, desarrollándose dentro de lo esperable. Y si bien no tomamos ciertos lineamientos normativos, pero uno tiene que ver más o menos que las cositas de alrededor de esa persona que está en duelo estén más o menos acomodadas para que el duelo pueda darse. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son esas cositas, pero en caso de que hay algo de todo esto que no esté acomodado, que esté funcionando a modo obstáculo, ahí es donde se requiere una intervención terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas variables, la variable familiar, la variable psicopatológica, la variable, no sé, hasta socioeconómica, la variable traumática. Hay como un montón de cuestiones que hacen que se puedan presentar como diferentes obstáculos. ¿Qué hacemos los terapeutas que trabajamos con duelo? Bueno, es allanar el camino. ¿Sí? Vos imaginate que el duelo es como transitar por un camino y te vas encontrando barreras. Bueno, lo que ayudamos en este proceso es justamente a levantar esas barreras para que la persona pueda seguir transitando. ¿Sí? Porque cuando vos decías hacer la plancha, ¿qué implicaría hacer la plancha? Dejarse estar, Sí, ¿no? sí. ¿Entiendo? Sí, hay un periodo donde me parece que la gente está, pero está ausente, no está teniendo una vida consciente, me da esa sensación, ¿no? Cuando alguien piloto pasa. Automático, decís. Piloto automático, eso es la palabra. Sí, bueno, a veces en los primeros momentos, en los momentos donde estamos hablando de una muerte repentina,
algo que genera un impacto fuerte, es probable que esté dándose eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vos imaginate que la mente no termina de asimilar eso que pasó, y ahí entra lo traumático que te digo, ¿no? Uh-huh. Hay veces que hay que tratar de encaminar eso traumático para poder permitir el desarrollo más acorde del duelo. Ahora, hay veces que también uno va haciendo lo que puede. Sí, total. Y hay veces que hay, no sé, por ahí estamos enquilombadísimos en un momento determinado cuando se da esta pérdida, y tenemos que sí o sí ponernos en piloto automático para resolver todo lo que está alrededor. Claro, claro. Entonces, no sé. No tenemos tiempo para el dolor ahí, para asimilar, que no tenemos tiempo para asimilar el dolor, o sea, claro, pasa y estoy enquilombado con todo lo que hay que resolver. Exacto. Qué sé yo. A veces cuando hay propiedades, seguros, sucesiones, ni hablar una persona que tiene un familiar se le murió en una causa que después desemboca en una causa judicial, ¿viste? Muchas veces hay que resolver lo que hay que resolver, y después cuando terminamos de resolver eso nos permitimos bajar la guardia y angustiarnos, porque hay veces que esto, por ejemplo, estar yendo 5 veces por mes a un juzgado no es compatible con permitirte duelar. No, ¿sí? Tal cual. Entonces, ni hablar en una escribanía, ni hablar en una situación donde, bueno, hay que luchar con abogados o con otros familiares, ¿viste? Todo el tema sucesiones muchas veces es muy complejo. Entonces, cuando muchas veces termina todo esto, ahí es donde uno baja la guardia y dice, bueno, ahora la mente como sale de ese piloto automático y empieza a caer en esta situación, ¿viste? Claro. Digo, también depende de la personalidad. ¿Hay ciertas personalidades que asimilan mejor el duelo, lo llevan mejor? Acá hay dos cosas. ¿Cómo uno va a confrontar una situación de duelo? Depende muchas veces de cómo se fueron dando ciertos patrones de duelos anteriores. Ajá. No siempre es tan lineal, ¿sí? Pero uno siempre en el consultorio indaga esto, ¿no? Bueno, a ver, llega por un duelo y bueno, antes tuvo el duelo de la pérdida del familiar y antes de otro, bueno, a ver, ¿cómo afrontaste eso? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cuánto malestar te llevó? Digamos, o cómo sobrellevaste el malestar. Bueno, y eso un poco empieza a dar una pauta respecto de qué cabe esperar. Una pauta, ¿sí? Insisto, no es lineal ni mucho menos, pero nos marca un poquitito por dónde puede llegar a venir la situación. Ahora, muy diferente es, cuando yo te decía, una de las variables que pueden llegar a generar un obstáculo, es la variable psicopatológica, ¿sí? Si estamos hablando de una psicopatología de fondo, y a veces es un obstáculo, ¿sí? Y hay muchas veces te encontrás con que va pasando el tiempo y el duelo está ahí como frenado y no avanza. Y bueno, entonces tenemos que empezar a pensar de que hay una cuestión psicopatológica de fondo, ¿sí? Porque si ya allanamos el camino de las otras variables que te mencionaba y pareciera que está dado todo como para que el duelo se desarrolle y vos ves que no se desarrolla, que está detenido ahí, es donde tenemos que empezar a pensar que hay algo psicopatológico de fondo que está ahí obstruyendo. Te hago una aclaración. Sí. ¿Viste? Antes se decía esto de el duelo patológico. Sí. ¿Sí? Ya hoy no se usa más eso, se usa justamente esto, duelo detenido. ¿Por qué? Porque el duelo nunca es patológico, ¿sí? Porque es una reacción normal y esperable del cuerpo, la mente, el cerebro, de la persona toda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay obstáculos? Justamente que, entre comillas, cronifican, ¿sí? Esta reacción de duelo. Bueno, ahí por eso se usa se lo llama duelo detenido, ¿sí? No duelo patológico. No duelo patológico. Bueno, a mí me encanta, de todos los títulos, de todos los capítulos que estoy leyendo de tu libro,
primero obviamente, bueno, está el duelo, hay acompañamiento al doliente, está el capítulo de el trauma, la expresión cultural, el duelo perinatal, trabajo y vejez. Digo, no sé, se me ocurre cuando pones trabajo y vejez, es la época donde uno se jubila, ¿eso trae controversia? ¿El cambio trae esa crisis? Sí, mira, en los últimos tiempos me ha llevado a consulta mucha persona de alrededor de entre 60 y 65 años con una pérdida importante, ¿viste? Uh-huh. Y que por la edad coincide también con la crisis típica de la jubilación. La jubilación es un proceso bisagra en la vida, cada vez menos. ¿Por qué? Porque hoy en día las jubilaciones son relativas. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, la coyuntura socioeconómica del país hace que no nos permite jubilar, sí. Y tenés que seguir trabajando, o sea que es un poco relativo, pero hay personas que no, que realmente se jubilan y se jubilan. Y cuando te jubilas, un día sos un empleado activo del sistema productivo y otro día ya no. Entonces, el quiebre es muy fuerte, y eso genera la necesidad de elaborar ese duelo, que obviamente no es lo mismo que elaborar el duelo de un ser querido, ¿no? Por supuesto, pero está más enraizado en algunas variables específicas que tiene que ver con el sentirse productivo, el sentirse útil, el sentirse que uno sirve para, ¿sí? Porque al fin y al cabo el trabajo, y muchas veces ciertos tipos de empleos nos hacen creer eso, de que servimos. Seguro. Para. Sí, Entonces, es cierto. Cuando se solapan los dos duelos, la pérdida de un ser querido y la pérdida de la jubilación es como un poquitín más complejo, ¿viste? ¿Por qué? Porque, bueno, es como dolor por todos lados. Porque a veces, yo siempre reniego porque el Estado nos da de licencia por duelo 3 días, 3 o 5 días, depende. Sí, como si eso fuera suficiente. Nación. Claro. Y a veces nos encontramos con que en 3 días no terminamos ni siquiera de terminar los rituales, entierro, velatorio, alguna cuestión más los tradicionales, sí. No llegamos ni siquiera a terminar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se termina esa licencia, el trabajo puede generar 2 cosas. Uno, puede generar sostén y volver a socializar un poquito a la fuerza, pero que termina haciendo bien a la persona doliente. Claro. O puede ser una mochila gigante que es imposible de sobrellevar en ese momento. Entonces, bueno, ahí es donde evaluamos con algún psiquiatra, con alguna carpeta psiquiátrica, porque genera como un peso muy difícil de sobrellevar, ¿viste? Sí, un peso extra. Y bueno, y por supuesto que me detuve en el capítulo 6, duelo por un hijo con discapacidad. Nosotros hablamos mucho de discapacidad en todos los aspectos, ¿no? La parte política, económica, con IOMA, donde tenemos IOMA que no cumple con sus obligaciones, donde hay muchísimo por ver, porque la parte estatal tampoco cumple con ciertos requisitos. No hay prácticamente políticas públicas que piensen en las personas con discapacidad. Entonces me detuve acá. Siempre hablamos de discapacidad en este espacio, así que me detuve en el capítulo 6, duelo por un hijo con discapacidad. De entrada, el momento de impacto cuando esto se empieza a dilucidar, en el momento del nacimiento, lo que genera impacto es esto no es lo que yo esperaba. Muchas veces. Cuando digo esto, me refiero a la situación, ¿no? Sí. Pensemos algo. Cuando se pregunta, ¿qué preferís, nena o nene? ¿No? ¿Y qué responde la mayoría de las personas? Que sea sano. Que sea sano. Bueno, justamente la idea de discapacidad está ligada a la idea de enfermedad. Fíjate que cuando se le pregunta a la gente, ¿qué preferís, que sea nena, nene?
No, que sea, no me importa, que sea sano. Entonces, ¿qué pasa? Vos fíjate el nivel de importancia que tiene sano como diferente a discapacidad. Claro. ¿Sí? Como opuesto, si se quiere. Después, esto es como ya te digo, el primer impacto. ¿Sí? Después, el tipo de discapacidad, el nivel de demanda extra que requiera sobre los cuidadores y demás, va a ir un poco delimitando, va a ir un poco definiendo, ¿sí?, qué es lo que cabe esperar, ¿sí?, en el correr del tiempo, a medida que se va elaborando este duelo. Yo lo incluí en el libro porque muchísimas veces pasa que al no haber, como vos decís, una contención del Estado, una contención de las obras sociales, de las prepagas, las trabas burocráticas adrede y demás, eso que debiera ser un sostén termina siendo justamente la puerta al vacío, ¿no? Porque si uno hoy en día tiene IOMA y tiene un hijo, una hija con discapacidad, es infinito el esfuerzo que hay que invertir en cubrir ese extra de demanda que requiere ese nene, esa nena con discapacidad. Totalmente. Entonces, no es solamente lo vivencial, ¿viste?, de esto que te decía recién, pero este estado de cosas no era lo que yo esperaba, sino también todo lo que rodea, que genera que, bueno, se vaya produciendo un desgaste progresivo, todo un desgaste que se va acentuando a medida que va pasando el tiempo y que no genera, muchas veces no permite tener un disfrute de un nene o una nena como si no tuviera discapacidad, ¿sí? Muchas veces ser padres, ser padres y no disfrutarlo, exacto, ¿no? Exacto, te terminás volviendo un gestor administrativo más que un padre o una madre. Terrible. ¿Sí? Muchas veces ese no disfrute lo genera más la situación burocrática que la vivencia en sí misma de tener un hijo con discapacidad. Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, obviamente todo el libro es súper interesante, pero te tiro títulos, ¿no?, de los capítulos: suicidio y familia. Mirá, lo que atraviesa, me parece el título del libro, acompañar y dejarse acompañar en el duelo. Yo lo que trato de reflejar justamente de que el libro es solamente para, no es solamente para, ni para, entre comillas, acompañados o acompañantes, porque en realidad está reflejado una idea donde lo fundamental es que tratemos de naturalizar alguna situación, ¿sí?, naturalizar la muerte, naturalizar el hecho de que no conformarnos, naturalizar el hecho de que podemos llegar a acompañar a otra persona sin que se vuelva tabú, porque lo que me encuentro muchas veces es personas que llegan al consultorio y me dicen, no, pero desde que tuve que atravesar me encerré. Y uno empieza a indagar y sí, hay un poquito de que se encerró, pero hay otro poquito también de que las personas que están alrededor no saben cómo tratarlo, llegar, claro. ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Hablo de este tema? ¿No hablo de este tema? Entonces se vuelve totalmente tabú. No, entonces, incluso digo, en los medios de comunicación todavía se dice dejó de existir, falleció, tuvo el deceso de tal persona. O sea, nadie dice, che, se murió. Nadie, o sea, no lo podemos poner en palabra. Es terrible, ¿no? Por eso la idea de este libro es esto, ¿no? Poder naturalizar algunas cosas que están ahí invisibilizadas. De hecho, cuando yo empecé a formarme en la temática, me encontré con muy poquitito acerca de la bibliografía del duelo en sí misma. Es decir, yo tengo la especialización en psicología, en psico-oncología y en cuidados paliativos, porque fue la forma de acercarme al tema del duelo, porque no hay una especialización en terapia del duelo. Digamos, uno se puede encontrar algún que otro curso, alguna que otra
cosita, pero no hay, ¿no? Como, y es algo que nos atraviesa, como dijiste al principio, nos atraviesa a todos los terapeutas en mayor o menor medida, porque todo el tiempo, a todas las personas se les muere un familiar, a todas las personas se les abre alguna herida en relación a algún duelo, ¿sí? Entonces es algo que no está hablado prácticamente. De hecho, el último capítulo, que habla de la muerte, Uh-huh. Ahí se hace un breve repaso por no solamente el entendimiento de la muerte, ¿sí? Como algo, una etapa más de la vida, sino también como la muerte de uno mismo, ¿sí? Son dos variables que están ahí sobrevolando todo el tiempo que hablamos de esto. Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar, están sobrevolando todo el tiempo en la vida. Y sí, porque estamos vivos. Digo, es la contraparte, no nos queda otra. Tenemos que aceptar para vivir que en algún momento nos vamos a morir. El cómo, el cuándo, esa incertidumbre creo que es lo que genera, ¿no? Como una nube ahí detrás de cada una de estas palabras que mencionás, Mariano. Porque si tuviésemos la certeza, tal vez no tendríamos tantas cuestiones acerca de todo esto, ¿no? Sobre todo de la muerte. Yo siempre trato de diferenciar dos conceptos. Uno, la muerte, y el otro, el morir. Sobre la muerte, la verdad es que no sabemos nada. Uh-huh. Podemos suponer, por diferentes concepciones religiosas y espirituales, algunas corrientes energéticas, alguna corriente de la ciencia más arriesgada que está empezando a presuponer algunas cosas. Uh-huh. Pero la verdad, lo cierto es que no sabemos nada. Ahora, sobre el morir sabemos un montón de cosas, y ahí me parece que tenemos que focalizar. Yo siempre digo que la diferencia entre morir y muerte es, el morir es la puerta, ¿sí? La muerte es lo que está del otro lado. Y nosotros lo que podemos pensar es, bueno, ¿cómo vamos a abrir esa puerta? La abrimos desde siempre como para animarnos a perderle el miedo. Bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con el morir, que uno introspectivamente puede procesar, ir procesando en mientras tanto. Seguro. ¿No? Pero seguramente también es cultural, ¿no? Es una concepción Exacto. Cultural. Exacto. No se habla de la muerte de la misma forma en Occidente que en Oriente, Uh-huh. en algunas etnias africanas. De hecho, no sé, esta cuestión de que los países nórdicos también tienen ¿cómo llamarlo? Tuvo una raigambre en relación a la muerte bastante diferente a la nuestra. Bueno, siempre dependiendo mucho de la sociedad en la que nos encontremos hablando. Por eso, vos fíjate, hay uno de los capítulos que habla de la ritualidad también, ¿no? Es decir, hacemos una pequeña diferenciación y cómo influye eso. Seguro, ¿Sí? seguro. ¿Cómo influye el ritual o no, el no ritual? ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos cuando hay muerte en situación traumática que queda bajo justicia o lo que sea, las mismas madres de los caídos en Malvinas, ¿no? Necesitan un cuerpo, necesitan saber que murió, constatarlo. ¿Cuántas veces los familiares piden el cuerpo para hacer esa ceremonia, darle santa sepultura, como se dice normalmente? Bueno, es todo parte de nuestra cultura también. Parte de eso y parte también de esto de todo lo que tiene que ver con la no entrega del cuerpo, el no esclarecimiento del acto, el no dar certeza, porque los desaparecidos no son muertos, claro, son desaparecidos. Exacto. Entonces eso muchas veces permite no terminar de cerrar ese circuito para elaborar el duelo. ¿Viste? Tal cual. Entonces pasa esto que nos encontramos con que son obstáculos y que a veces estás 10, 15, 20 años esperando. Sí.
La verdad, Mariano, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero que sigas participando. Me encantaría que toquemos y que abordemos distintos temas, sobre todo en ronda a esto, ¿no? Y ni hablar de la parte de cuidados paliativos, en lo que sos un experto. Me encanta esto, acompañar y dejarse acompañar en el duelo. Si supieras la alegría que tengo de que exista este libro, me vas a decir, no, es un chiste, no te puedes poner alegre porque hablemos de estos temas. Sí, me pone muy contenta. Hay mucha gente que lo necesita y la verdad me parece una genialidad de tu parte, así que agradecerte esta intervención en el programa acá en Atrapadas y por supuesto también felicitarte y que me digas dónde se puede conseguir, dónde se puede comprar. Bien, hay un par de librerías, yo ahora después te paso bien porque la verdad es que no sé dónde todavía se puso a la venta. No sé si se pueden nombrar las librerías tampoco. Pero... Está bien, no hay problema. Pero bueno, al menos acá en la producción. En la producción nos queda tu contacto, así que cualquier persona que esté interesada... Le pasan mi contacto y se los hacemos llegar porque también tenemos entrega a domicilio. Así genial. Mariano, un placer haberte escuchado realmente. Gracias por esto. Abrazo. Bueno, te mando un abrazo grande. Igualmente. Chau, chau. Bueno, muy bien, pasaba acá el licenciado Mariano Bellisi, acompañar y dejarse acompañar en el duelo, un libro de su autoría, con Moebius Psicoterapia, que es el espacio en el que participa, uno de los creadores de este espacio, varios años ejerciendo ya su profesión y con esta genialidad de la presentación de este libro tan importante. Me pareció muy bueno hablar del duelo, hablar de la muerte y el duelo en general, ¿no? Esto que hablábamos, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el cambio de etapas, porque también hay un duelo de la adolescencia, hay un duelo de la pérdida de un ser querido, hay un duelo de una separación. Tantas situaciones a las que nos tenemos que enfrentar como seres humanos y que con este libro podamos tener una orientación es fabuloso. Estás en la red. Pasión por la radio.